Buenas tardes, estamos a 24 de marzo del 2025. En esta escuela bíblica de hoy, en este vídeo, os voy a seguir hablando del verdadero don de lenguas mencionado en la Biblia, concretamente en el llamado Nuevo Testamento. Hace unos días hice el primer vídeo dedicado precisamente a este tema, el don de lenguas, según la Biblia. No sé si habréis visto este vídeo, pero si primero no habéis visto este vídeo, ese primer vídeo os recomiendo que lo veáis antes de ver y escuchar este segundo vídeo, esta segunda escuela, porque lo que voy a hacer es comentar, explicar lo que enseñó el apóstol Pablo sobre el verdadero don de lenguas que encontramos en 3 capítulos de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Voy a intentar hacer este vídeo lo más breve posible y lo más entendible posible para que hasta el más tonto lo pueda entender, para que veáis cómo en el mundo pentecostal, en el mundo de las iglesias, de estas sectas diabólicas pentecostalocas, han falsificado el don de lenguas, uno de los dones que Cristo, el espíritu vivificante que Cristo dio a su iglesia, porque los dones espirituales que los dio es el Señor Jesucristo, lo dice bien claro el apóstol Pablo, los dio Cristo a su iglesia. El Señor Jesús, después de la ascensión, entregó estos dones a su iglesia. Bien, pues vamos a entrar en materia, tener vuestras Biblias abiertas a partir de 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a ver lo que enseñó el apóstol Pablo. Ya estuvimos viendo, expliqué hace unos días en el primer vídeo lo que es el verdadero don de lenguas, el don de idiomas. Es el que tuvieron los apóstoles, por ejemplo, el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, de este poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo, dice la Biblia, y fueron llenos de este poder de Dios, del Espíritu de Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. La palabra que ahí aparece es glosa, es la palabra griega que significa idioma humano. Es exactamente el mismo don de lenguas mencionado en la primera carta de Pablo a los Corintios. Vais a ver que es el mismo. No como enseñan muchos falsos maestros y falsos cristianos pentecostalocos de estas iglesias falsas, que dicen que hay 2 dones de lenguas, 2 tipos de don de lenguas. Uno es el don de lenguas mencionado en Hechos capítulo 2, que eran idiomas humanos, y otro es el don de lenguas que hablan ellos, los pentecostalocos, estos falsos cristianos, ya sabéis, la babosada estúpida, carnal, diabólica, sin sentido, no tiene absolutamente ninguna traducción, que hablan ellos, el shika balabashamba, balcalabasaka babazoka, de la bazoka, de la basamba ragalaba. Dicen que eso es el don el idioma de los ángeles, dicen estos embusteros, y esa mentira del diablo ya la refuté, ya la estuvimos viendo y la refuté con la Biblia en el anterior vídeo, en el primer vídeo. En este segundo vídeo os voy a comentar, os voy a explicar algunas palabras, algunos pasajes del apóstol Pablo que aparecen ahí en 1 de Corintios, capítulos 12, 13, capítulo 12, el 13 y el 14, donde habla más de este don que Cristo dio a su iglesia, este don de lenguas, y que es un don que el apóstol Pablo dijo que cesaría. Las lenguas cesarán. Y vamos a ver, también os voy a explicar cuándo cesó este don de lenguas, el verdadero don de lenguas, porque hoy en día ya no existe, ¿de acuerdo? El verdadero don de lenguas que, por ejemplo, tenían los primeros cristianos, como los apóstoles, los hermanos de la iglesia de Corinto, ya no existe hoy en día, cesó por completo, y lo voy a explicar y lo vamos a ver en esta escuela. Bien, abré vuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 12, comienza diciendo Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No tenemos, los verdaderos cristianos, no tenemos que ignorar estos dones que Cristo dio a su iglesia, no el Espíritu Santo, como creen muchos, que son los dones del Espíritu Santo. Eso es mentira, como voy a demostrar ahora. Son los dones que el Señor Jesús resucitado entregó a su iglesia, a los verdaderos cristianos. Son dones espirituales, porque no son dones materiales, no son cosas de dinero ni cosas materiales, sino que son dones espirituales que el Señor Jesús dio a su iglesia. Vamos a leerlo en el siguiente pasaje para que veáis cómo mienten millones de falsos pastores y falsos ministros
pentecostales o pentecostalocos, como yo lo llamo, que dicen la mentira, que son los dones del Espíritu Santo. De ninguna manera son los dones del Espíritu Santo. La Biblia jamás dice que sean dones, regalos del Espíritu Santo. Eso es falso. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. No es ninguna tercera persona divina. Son los dones que Cristo resucitado entregó a su iglesia. Vamos a verlo en el siguiente pasaje. Poner atención. Mirad, abrid vuestras Biblias en Efesios, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 6, mirad. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Verso 7, atención, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí lo tenéis, del don de Cristo, ¿lo veis? El don de Cristo son dones espirituales que Cristo resucitado dio a su iglesia. No está hablando de dones del Espíritu Santo por ninguna parte. Y seguimos leyendo, por lo cual dice la Sagrada Escritura, el llamado Antiguo Testamento. Subiendo a lo alto, mirad, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice aquí? Y dio dones a los hombres. ¿Quién? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? No. El Señor Jesucristo resucitado. Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, los dones espirituales que Cristo, después de ascender al cielo, después de resucitar y ascender al Padre, dio a su iglesia estos dones espirituales. ¿De acuerdo? Los dio Jesús resucitado, no el Espíritu Santo. No os dejéis engañar por todos estos falsos pastores, evangelocos, pentecostalocos. Todos estos falsos ministros de Cristo mienten cuando dicen que estos dones espirituales son los dones del Espíritu Santo, que los da el Espíritu Santo. De ninguna manera. Son los dones que Cristo resucitado dio a su iglesia después de ascender al cielo. Y dio dones a los hombres. Palabras del apóstol Pablo, aquí lo tenéis bien clarito. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos entonces de nuevo, vamos a 1 Corintios 12 para ver lo que explicó el apóstol Pablo sobre este verdadero don de lenguas que Cristo dio a su iglesia. Este don de idiomas, como ya he dicho tantas veces, no tiene que ver absolutamente nada con la babosada satánica, carnal, esta babosada perversa que hablan millones de falsos cristianos pentecostalocos, carismáticos, esa babosada sin sentido, sin traducción alguna, es simplemente una invención que ellos inventan, algo absolutamente carnal, ridículo, es una parodia, una falsificación satánica del verdadero don de lenguas. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, poner atención. Bueno, ya hemos leído, os he comentado el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, no tenemos que ignorar estos dones espirituales que el Señor Jesucristo resucitado y ascendido al cielo dio a su iglesia, los dio Jesús, ¿de acuerdo? No los dio el Espíritu Santo. La Biblia jamás habla de los dones del Espíritu Santo. Son dones que el Señor Jesucristo resucitado entregó a su pueblo, a su iglesia. Seguimos. Vamos a ver más textos. Verso 7, aquí lo tenéis. Dijo Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Aquí cuando Pablo habla del Espíritu se refiere a Cristo resucitado. Él es Espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, ¿de acuerdo? Aquí no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Pablo no dijo la manifestación del Espíritu Santo. Dice eso el texto, ¿verdad que no? Dice la manifestación del Espíritu. ¿Quién es este Espíritu? 1 Corintios 15:45. Cristo resucitado. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, más el postrer Adán, que es Cristo resucitado, Espíritu vivificante. Léalo en su propia Biblia, 1 Corintios 15:45. Por lo tanto, aquí está hablando de los dones que Cristo resucitado dio a su iglesia. No está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte en estos textos. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 14, no habla del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu, es decir, por Cristo resucitado, que es Espíritu vivificante, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, es decir, según el mismo Cristo. Recordad, fue Cristo
resucitado quien dio estos dones espirituales a su iglesia, no el Espíritu Santo. A otro, fe por el mismo Espíritu, es decir, por el mismo Cristo, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, es decir, por el mismo Señor Jesucristo resucitado. A otro, verso 10, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros, fijaos bien, de lenguas, diversos géneros de lenguas, es decir, diversos géneros de idiomas. El mundo está repleto de diferentes géneros de idiomas, de lenguas. En griego, glosa. No está hablando, repito, de la babosada satánica y carnal que hablan millones de falsos cristianos pentecostalocos. Está hablando de diversos géneros de idiomas. Efectivamente, el mundo hay muchísimos idiomas, lenguas humanas. Y a otro, interpretación de lenguas. Es decir, interpretación, traducción de esos idiomas. Esto lo vimos, por ejemplo, en el primer vídeo en Jerusalén, el día de Pentecostés, como los apóstoles de Jesús fueron llenos de este poder de Dios, del Espíritu de Dios, y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. ¿Qué lenguas eran esas? Pues ya lo vimos, lenguas pues de diferentes naciones, diferentes territorios del Imperio Romano, partos, medos, elamitas, romanos, de Cirene, de Mesopotamia, etcétera, etcétera. Idiomas humanos, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada con la falsificación satánica y carnal que han hecho millones de falsos cristianos pentecostalocos. Interpretación es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia, el de traducción de esos idiomas, interpretación de lenguas, dones que Cristo dio a su iglesia. Pero todas estas cosas las hace, que dice, uno y el mismo Espíritu, refiriéndose a Cristo resucitado. No está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte, porque si se refiriera al Espíritu Santo, el texto diría, como las hace uno y el mismo Espíritu Santo. Eso no dijo Pablo. Está hablando de Cristo resucitado, el cual es Espíritu vivificante. Son los dones que Cristo resucitado entregó a su iglesia, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, es decir, como Cristo quiere. Son los dones que Él dio a su iglesia, como Él quiere. A uno le dio este don, a otro le dio otro, al otro le da otro. Verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿lo veis? Está hablando de Cristo, no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Porque por un solo Espíritu, refiriéndose a Jesús, ahora este es el contexto, se refiere a Cristo resucitado, que es Espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45, léalo usted en su propia Biblia. Porque por un solo Espíritu, es decir, por un solo Cristo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, del Espíritu, se nos dio a beber, bebemos de Cristo, el que come y bebe tiene vida eterna, refiriéndose a Jesús resucitado. Además, el cuerpo, verso 14, no es un solo miembro, sino muchos. No voy a comentar, evidentemente, todo el capítulo entero. Seguimos leyendo los textos donde el apóstol Pablo mencionó este don, que es el don de lenguas, el don de idiomas. Verso 28, aquí lo tenéis. Y a unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Lo veis, está hablando exactamente del mismo don de lenguas, el don de idiomas, que se manifestó el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. No está hablando, repito, de la babosada diabólica y carnal que hablan millones de falsos cristianos pentecostalocos. ¿Son todos apóstoles?, pregunta Pablo. Evidentemente no. ¿Son todos profetas? Evidentemente no. No todos los cristianos tienen el don de profecía. ¿Todos maestros? La respuesta es un rotundo no. No todos los cristianos son maestros en las Sagradas Escrituras. ¿Hacen todos milagros? Evidentemente no. ¿Tienen, dice luego el apóstol Pablo, tienen todos dones? Vamos a poner esto aquí. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es evidentemente no.
¿Hablan todos lenguas, idiomas? Evidentemente no. Aquellos falsos pastorcillos, estos pentecostalocos que enseñan la patraña de que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas cuando estamos bautizados en el Espíritu Santo, es una mentira del diablo. Porque aquí lo dice Pablo, no todos los miembros del cuerpo de Cristo hablan en lenguas, tienen el don de lenguas, no. La respuesta es un rotundo no. ¿Tienen todos dones de sanidades? Pues no. ¿Hablan todos lenguas? Pues no. Por lo tanto, enseñar que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas, tenemos que tener el don de lenguas, es una de las mamarrachadas y una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por todos estos millones de falsos cristianos pentecostalocos. ¿Interpretan todos? Pregunta Pablo. Pues evidentemente tampoco que no. Por supuesto que no. Aquí está hablando del don de interpretación de lenguas, de esos idiomas humanos, ¿de acuerdo? ¿Tienen todos ese don? Pues claro que no. Y luego dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Tenemos que procurar tener estos dones, los dones mejores, para la edificación de la iglesia, estos dones que Cristo, el Señor Jesús resucitado, entregó a su iglesia. Tenemos que procurar buscarlos, tenerlos, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos al capítulo 13 de Primera de Corintios. Mirad. Dijo el apóstol Pablo, verso 1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Atención, porque este es el versículo donde todos estos millones de falsos cristianos pentecostalocos dicen, siempre citan para decir que lo que ellos hablan en privado o en sus cultos es el don de idiomas angelicales. Son el idioma de los ángeles, la lengua de los ángeles. Esa es la mentira del diablo que el mismo Satanás les ha metido en la cabeza, ya que los ángeles no hablan en esa babosada carnal y estúpida que hablan millones de falsos cristianos pentecostalocos. Los ángeles en la Biblia, cuando vemos hablando que hablan con seres humanos, hablan en el idioma humano de esas personas. Y en el cielo, posiblemente, los ángeles tengan su propio idioma, su propia lengua, porque dice Pablo, si yo hablase en lenguas humanas, en idiomas humanos, y angélicas, es decir, que posiblemente los ángeles en el cielo tengan su propio lenguaje, su propio idioma, claro que sí, yo eso no lo niego. Pero de ahí a decir que esa babosada carnal y estúpida que hablan los pentecostalocos es el idioma que hablan en el cielo los ángeles, eso ya es una aberración y es una mentira del diablo de marca olímpica que sencillamente lo han hecho para engañar a millones de personas ignorantes de las Sagradas Escrituras. Estas sectas les engañan, les mienten, diciéndoles la patraña que esa babosada carnal que ellos hablan es el idioma de los ángeles. Y dice, repito, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí en este capítulo 13, Pablo lo que viene a decir es que el amor es lo más importante, el verdadero amor, evidentemente, la verdadera caridad, el verdadero amor, especialmente por los hermanos en la fe, por los miembros del cuerpo de Cristo. Es lo que está aquí hablando Pablo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No es nada, absolutamente alguien que dice tener dones del Espíritu, pero no tiene un verdadero amor hacia los verdaderos hermanos en la fe. No es nada, no es absolutamente nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve tener dones si no tiene amor por los verdaderos hermanos. Luego habla, aquí explica Pablo lo que es el verdadero amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos más adelante, mire lo que dice el verso 8. El amor nunca ha de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Ahora poned mucha atención. Dice que el amor es eterno, el amor nunca cesará, nunca dejará de ser. Pero las profecías se acabarán, aquí lo dice. Es decir, el don de profecía, que es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia, se va a acabar un día. Recuérdelo, el don de profecía. ¿Y qué dice aquí? Y cesarán las lenguas. Las lenguas
El verdadero don de lenguas, ese don de idiomas, dijo el apóstol Pablo que cesaría. Luego vamos a ver cuándo cesó realmente el verdadero don de lenguas. Dice que las lenguas cesarían. Dice cesarían, dijo Pablo, porque en ese tiempo, en la época de Pablo, todavía existía este verdadero don de idiomas. El verdadero don de lenguas que se manifestó ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas humanos. Y en la iglesia de Corinto todavía existía ese verdadero don de lenguas, ¿de acuerdo? Y Pablo dijo que un día cesarían esas lenguas, ese don de lenguas. Y dice, y la ciencia acabará. Aquí está hablando Pablo de otro de los dones que Cristo dio a su iglesia, que es el don de conocimiento, es decir, el don de ciencia. Dice que acabará. Igual que el don de profecía también. El don de profecía acabaría. Y el don de ciencia o don de conocimiento también acabaría. Y mire lo que dice, atención, lo que dijo Pablo seguidamente. Porque en parte conocemos, está hablando, recuerde, del don de ciencia, del don de conocimiento. En parte conocemos, dice Pablo, y en parte profetizamos. Está hablando del don de profecía. Por lo tanto, aquí en el verso 9, Pablo está hablando de dos de los dones que Cristo dio a su iglesia. El don de ciencia o don de conocimiento y el don de profecía. Mas cuando venga lo perfecto, verso 10, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo? ¿Cuándo se acabaría? Cuando venga lo perfecto. Es decir, cuando venga Cristo, cuando ya seamos perfectos, estemos glorificados en el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo que es en parte? Pues aquí lo dice. En parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, cuando Cristo venga y la iglesia sea glorificada, tanto el don de ciencia como el don de profecía se acabará, ya no hará falta, se acabará. El don de ciencia o don de profecía, ¿y qué más dice? Y el don de conocimiento se acabará cuando venga lo perfecto. ¿Y qué ocurre con el don de lenguas? Pablo dijo que cesaría. Se apagaría, cesaría por completo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya hemos visto que lo que es en parte es el don de profecía y el don de conocimiento. Cuando Cristo venga lo perfecto, esos dos dones se acabarán, ya no harán falta. Esto significa, evidentemente, que el verdadero don de ciencia, el don de ciencia y el don de profecía siguen existiendo actualmente en la iglesia de Cristo. Todavía sigue existiendo el don de profecía y el don de ciencia, porque todavía no ha venido lo perfecto. ¿Queda clarito? Cuando venga lo perfecto, el don de ciencia y el don de profecía se acabará. Como Cristo todavía no ha venido, como todavía no somos perfectos, no ha venido lo perfecto, por lo tanto todavía en la iglesia sigue existiendo el verdadero don de profecía, que luego vamos a ver cuál es, y el verdadero don de ciencia siguen existiendo en la iglesia. Verso 13, fijaos lo que dice. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor verdadero por los hermanos en la fe, por los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Eso es mucho mayor, más grande que el don de ciencia, que el don de profecía, que el don de lenguas. Es el amor. Y ahora pasamos al capítulo 14, donde Pablo habla más extensamente del verdadero don de lenguas, el verdadero don de idiomas. Seguid el amor, dice Pablo, y procurar los dones espirituales. Tenemos que procurar los dones espirituales que Cristo dio a su iglesia. Pero sobre todo, fijaos lo que dijo el apóstol Pablo, que profeticéis. ¿Lo veis? Es el don, uno de los dones de Cristo que más edifica la iglesia de Cristo. El don de profecía, que todavía sigue existiendo en la verdadera iglesia de Cristo. El don de profecía. ¿Y en qué consiste el don de profecía? Pues esto lo va a explicar Pablo ahora, si seguimos leyendo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, es decir, por medio de Cristo. Aquí cuando habla del Espíritu se está refiriendo al mismo Espíritu mencionado en los capítulos anteriores, es decir, a Cristo resucitado, no al Espíritu Santo. Cristo resucitado es Espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo
15, verso 45. Ahí lo dice Pablo, que Cristo es espíritu vivificante. Adán era un alma viviente, el primer Adán, el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, es un espíritu vivificante. ¿Queda claro? Por lo tanto, cuando Pablo en estos capítulos está hablando del espíritu, el espíritu de ninguna manera se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al espíritu vivificante, que es Cristo resucitado. Cristo en el cielo es espíritu vivificante. Que esto no significa, evidentemente, que no tenga un cuerpo físico. Claro que tiene un cuerpo, pero es un cuerpo de carne celestial. Un cuerpo soma en griego, que significa carne, significa cuerpo. Carne es una carne celestial, gloriosa, incorruptible. Eso es lo que significa la expresión espíritu vivificante. Aunque por el espíritu habla misterios. Este versículo 2 les encanta mucho a los falsos pastores, a los falsos cristianos pentecostalocos. Dicen, mira, aquí está hablando de lo que nosotros hablamos, del sabacalapimba, un balacbalazoca. Porque dice aquí Pablo, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Claro, nadie le entendía. Los hermanos de la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de lenguas y comenzaban a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, nadie le entendía. ¿Por qué? Porque no había intérprete, no había traducción de ese idioma humano. No está hablando de ninguna manera de la babosada carnal satánica que hablan los pentecostalocos. Está hablando de idiomas humanos. Él hablaba a los hombres, dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, claro. Hablaba en la iglesia de Corinto, hablaba del verdadero don de idiomas, don de lenguas, pero nadie le entendía, ningún miembro de la congregación le entendía a ese hermano. ¿Por qué? Porque estaba hablando en un idioma extranjero y además no se interpretaba, no se traducía ese mensaje que daba en otro idioma humano. Y por eso dice Pablo, nadie le entiende, claro, no le entendían porque no había traductor, no había interpretación de esas lenguas. Aunque por el Espíritu, es decir, por medio de Cristo, habla misterios, claro, hablaba misterios, estaba dando un mensaje en otro idioma, estaba hablando misterios porque nadie lo traducía, no había interpretación de ese idioma. Y luego sigue diciendo el verso 3, atención, pero el que profetiza, lo veis, aquí ya está hablando del don de profecía, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí lo tenéis. Ese es el verdadero don de profecía, uno de los dones que Cristo dio a su iglesia y que todavía sigue existiendo en la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y profetizar qué es? Profetizar es hablar a los hombres para edificación, es decir, para edificación en la fe, hablarles la verdadera doctrina cristiana, como por ejemplo estoy haciendo yo en este vídeo. Esto es profetizar. Hablar a los hombres para edificación en la fe. ¿De acuerdo? Para edificación, exhortación. ¿Qué significa exhortar? El verdadero profeta de Dios, el que tiene en la iglesia el don de profecía, también exhorta a otros para que se arrepientan de enseñar doctrinas de demonios, para que se arrepientan y dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Eso es lo que significa exhortar. ¿Y qué más dice? Y consolación. Esto lo hace también los verdaderos profetas de Dios. Los verdaderos profetas de Dios también consolamos a otros hermanos, por ejemplo, que están pasando por tribulaciones, por sufrimiento, los consolamos con las benditas promesas de la futura gloria que vendrá, de la futura venida gloriosa de Cristo, la glorificación que tendremos por esa vida eterna en el reino de Dios. Eso trae consolación. La esperanza que tenemos, por ejemplo, en la manifestación gloriosa de Cristo. Cuando Él venga y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire, por eso dijo el apóstol Pablo, consolaos los unos a los otros con estas palabras, con la bendita promesa de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Ya lo dice bien claro, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que hace un verdadero profeta de Dios. Damos consolación con estas benditas promesas de la gloria futura. Eso es lo que hace un verdadero profeta de Dios. Edificar a otros en la verdadera doctrina, exhortar a otros para que dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno, y consolar a otros hermanos que están pasando por tribulaciones con las benditas promesas de la gloria futura. Esa es la labor del verdadero cristiano que tiene este don de profecía. Edificamos, exhortamos y consolamos. Ahí lo tenemos. El verdadero
profeta de Dios, los que tenemos el don de profecía, edificamos la iglesia de Cristo. Como dice Pablo, verso 4, el que habla en lengua extraña, aquí cuando habla en lengua extraña se refiere a un idioma extranjero, es una lengua extraña. Si yo me pongo a hablar, yo qué sé, en ruso, en chino, en japonés, yo qué sé, en inglés, estoy hablando en una lengua extraña porque yo no la conozco, es extraña para mí. Ese es el verdadero don de lenguas. Yo estoy hablando en otros idiomas sin haberlos estudiado, es una lengua extraña. Pero si yo tengo el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, estoy hablando en esos idiomas, en esas lenguas, ¿de acuerdo? Por eso Pablo lo llamó lengua extraña. Asimismo se edifica, claro, si yo hablo, doy un mensaje en un idioma extranjero, en una lengua extraña, me estoy edificando yo en la fe. Pero el que profetiza, fija lo que dice Pablo, el que profetiza edifica a la iglesia. El hermano que tiene, los que tenemos el don de profecía, ¿qué hacemos? Edificamos a la iglesia. La edificamos, como dice Pablo aquí en el verso 3, lo dijo también, para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hacemos los cristianos que tenemos el don de profecía. Verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, se lo está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Ellos tenían el verdadero don de lenguas. Todavía no había cesado en la iglesia. Ya sabéis lo que dijo Pablo, y las lenguas cesarán. Habría un momento en que las lenguas cesarían por sí solas. ¿De acuerdo? Pero en ese tiempo, cuando Pablo les escribió esta carta, esta epístola, todavía tenían el verdadero don de idiomas. Y dice Pablo, quisiera que todos vosotros, los hermanos de la iglesia de Corinto, hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. ¿Lo veis? Es lo que les dice. Y más, mucho más que hablar en lenguas, que profeticéis. Hablando a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es el don que el apóstol Pablo recomendó a los hermanos en la fe. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aquí lo tenéis. Es mayor el hermano que tiene el don de profecía que aquel que tiene el verdadero don de lenguas. Recordad, estaba hablando, diciéndoselo a los hermanos de esta iglesia de Corinto en el siglo I. El que profetiza, el que edifica la iglesia, el que exhorta a otros y el que consuela a otros con las verdaderas promesas de la gloria futura. Ese es mayor que aquel que tiene el don de lenguas, el verdadero don de lenguas. Repito, no tiene que ver absolutamente nada con la babosada carnal que hablan todos estos chiflados, estos millones de falsos cristianos pentecostalocos y carismáticos. Y dice Pablo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, si no hay traducción, interpretación de estos idiomas, de esas lenguas, no hay edificación. Cuando existía en el siglo I el verdadero don de lenguas, había que traducir esos idiomas humanos. Y entonces es cuando era edificada la iglesia, era edificada en la fe, con esa traducción, con esa interpretación. Recordad que interpretación y traducción es exactamente lo mismo. Había que traducir esos idiomas. Si en la iglesia de Corinto no se traducía esos idiomas humanos, esas lenguas, nadie era edificado en la fe. Por eso lo dice Pablo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, es decir, en idiomas humanos, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿lo veis? No edificaba hablar en lenguas si no había traducción. Por eso es que Pablo dice, ¿qué os aprovechará? ¿Qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Eso es lo que edifica la iglesia. La revelación, el conocimiento, la profecía y la doctrina. Eso es lo que edifica. Eso es lo que hacía Pablo en la iglesia. Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, es decir, que todo el mundo la entienda, el mensaje que damos, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaríais al aire, claro. Si yo estoy en una congregación y viene un hermano que tiene el verdadero don de lenguas y comienza a hablarme en chino, pero ahí en la congregación nadie habla chino, nadie entiende el chino. ¿Cómo va a haber edificación? Si no se interpreta, si no se traduce ese idioma, si no se traduce el mensaje dado en chino por ese hermano, ¿cómo va a haber edificación en la iglesia? Imposible. Imposible. Pues ese es el problema que había en la iglesia de Corinto, que había hermanos que tenían el verdadero don de lenguas, de idiomas, pero no había traducción, no había interpretación de esas lenguas. Y dice Pablo, mira lo que dice ahora en el verso 10. Tantas clases de idiomas seguramente en el mundo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, ¿lo veis? Aquí lo dice en el verso 10, está hablando de idiomas que hay en el mundo, de idiomas humanos, lenguas humanas, no está hablando de esa babosada satánica, asquerosa que hablan todos estos millones de pentecostalocos chiflados y falsos pastores de estas sectas diabólicas. Está hablando de idiomas que hay en el mundo, si lo dice bien clarito, aquí en el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado, ninguno carece de traducción. Todos los idiomas humanos tienen traducción, se pueden traducir, se pueden interpretar, ¿lo veis? Está hablando del verdadero don de lenguas que eran idiomas humanos. Pablo lo dice aquí en el verso 10. No está hablando de una jerga carnal, esta jerga diabólica y repugnante que hablan estos millones de subnormales pentecostalocos, sean de raza gitana o sean payos. En estas sectas son chiflados, que hablan en una babosada sin sentido. No tiene que ver nada con un lenguaje, con un idioma humano. No hay traducción. Y Pablo, aquí en 1 Corintios 14, ¿de qué está hablando? Del don de lengua, verdaderos idiomas humanos que existen en el mundo. Aquí lo dice. Aquí lo tenéis subrayado, verso 10. Ese es el verdadero don de lenguas. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, claro. Si ignora el valor de las palabras, si no hay traducción, pues será como un extranjero para él. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿lo veis? Son los dones espirituales que el Señor Jesús resucitado entregó a su iglesia. ¿Para qué? Para edificarla en la fe. Es como un edificio que está siendo edificado, el templo de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Y es edificada cómo? Pues con estos dones que Cristo resucitado entregó a su iglesia. Los dones que Jesús dio, no los dones del Espíritu Santo, como dicen estos mentirosos pentecostalocos. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, es decir, en un idioma extranjero, esto es lo que significa en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, es decir, poder traducir ese idioma. Es de lo que está hablando, porque si yo oro en lengua desconocida, claro, en un idioma extranjero, pues si usted se pone a orar en idioma ruso, es un idioma desconocido, una lengua desconocida, es de lo que está hablando. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, claro. Usted está orando, por ejemplo, en chino, pero no entiende lo que está diciendo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, claro. Si estás hablando en un idioma extranjero que nadie conoce en la congregación, ¿cómo ese hermano va a decir amén a lo que has dicho si no ha entendido lo que usted ha dicho? Eso sencillamente era el verdadero don de lenguas, el don de idiomas. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo tenía también ese don, tenía varios dones de Cristo, que Cristo dio a su iglesia, y uno de ellos era el verdadero don de lenguas, el don de idiomas. Pablo hablaba diferentes idiomas humanos. Ese era el don de lenguas que tenía el apóstol Pablo. Pablo no se ponía a hablar en la babosada carnal, de subnormal, demencial, en esa jerga estúpida que hablan los pentecostalocos. Pablo hablaba en diferentes idiomas humanos, idiomas que se hablan en el mundo, que había en el mundo, como muy bien dijo Pablo en el verso 10, que ya lo hemos visto anteriormente. Está hablando de idiomas humanos que existen en el mundo. ¿Qué dice Pablo? Verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida, es decir, en una lengua extranjera, en un idioma extranjero. En griego, la palabrita griega que se utiliza es glosa, que significa idioma humano. En un idioma extranjero, Pablo prefería hablar en el idioma que todos le entendían antes que hablar en un idioma extranjero, en una lengua extranjera, es lo que estaba diciendo simplemente. En la ley está escrito, en el Antiguo Testamento, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, es decir, al pueblo de Israel. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. En otros idiomas humanos, en otras lenguas les hablaría al pueblo de Israel y ni siquiera así entenderían, no creerían en el Señor. Así que las lenguas, dice Pablo, las lenguas, los idiomas, estos idiomas humanos, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, es decir, el que tiene el don de profecía, ya lo hemos visto cuál es, dice, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Lo veis? Es el don de profecía, el verdadero don de profecía, el que edifica a los miembros del cuerpo de Cristo, a los verdaderos cristianos, a los hermanos en la fe. Es el don de profecía, no el don de lenguas, es el don de profecía que sigue existiendo, por supuesto, actualmente en la Iglesia de Cristo, ya que es lo que edifica la Iglesia de Cristo. Si pues toda la Iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, en diferentes idiomas, idiomas humanos que hay en el mundo, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pues claro, si uno en una congregación se pone a hablar en ruso, otro en japonés, otro en chino, otro en francés, otro en inglés, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis como una cabra, que estáis locos, ¿lo veis? Pero si todos profetizan, si los hermanos profetizan, tienen el don de profecía, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, dice Pablo. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, es decir, al Padre Celestial. Que cuando se habla de Dios se refiere al Dios Supremo, que es el Padre, no hay ningún falso Dios trino. Declarando que verdaderamente Dios, es decir, el Padre, está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, que es lo que por ejemplo estoy exponiendo en este vídeo. Doctrina, tiene lengua, idiomas humanos, tiene revelación, tiene interpretación, es decir, traducción de esos idiomas, el don de interpretación de lenguas. Entonces lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto, Tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, es decir, habla en un idioma extranjero, eso es lo que significa lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno. Y mira lo que dice ahora, y uno interprete, uno traduzca. ¿Esto ocurre en los cultos pentecostalocos? Por supuesto que no. El falso pastorcillo, o quien sea, se pone a hablar en esa babosada carnal, satánica, sin sentido. No hay absolutamente ninguna interpretación, ninguna traducción. O sea, hacen absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en estos pasajes. Y uno interprete, traduzca. Y si no hay interpretación, si no hay intérprete, es decir, si no hay alguien que tenga el don de interpretación de idiomas, alguien que pueda traducir ese idioma, ¿qué es lo que dice? Calle en la iglesia, es decir, el que tiene el verdadero don de lenguas, tenía que callarse en la congregación.
Si no se traducía ese idioma humano, repito, tenía que callarse y hable para sí mismo y para Dios. El que tenía el don de lenguas tenía que hablar para sí mismo y para Dios. Fijaos, no tiene que ver absolutamente nada lo que hoy en día ocurre en estos cultos diabólicos, en estas falsas iglesias pentecostalocas. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los hermanos que tenían el don de profecía tenían que hablar por turno y edificar a la iglesia, evidentemente. Y los demás juzguen, el resto de los hermanos tenían que juzgar. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Seguimos más adelante leyendo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El apóstol Pablo no permitía que las hembras, que las mujeres hablasen en las reuniones, en las congregaciones. La mujer, según la Biblia, tiene que estar callada en la congregación, ¿de acuerdo? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, punto y pelota. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy en día en miles y miles de falsas iglesias, de iglesias apóstatas, sean católicas o evangelocas, pentecostalocas, donde la mujer tiene un protagonismo ahí como pastorcilla, etcétera, etcétera. Absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. Verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Todo esto que dijo Pablo en esta epístola a los Corintios eran mandamientos del Señor, es palabra del Señor. Mas el que ignora, o sea, el que no sabe, pues ignore, dice Pablo. Así que, hermanos, y aquí termina el apóstol Pablo, este capítulo 14, hermanos, procurad profetizar. El don de profecía. Tenemos que procurar profetizar, enseñar la verdadera doctrina, edificar la iglesia, consolar a hermanos que pasan por la tribulación con las benditas promesas de la gloria futura. Lo dice Pablo, tenemos que procurar tener este don de profecía y no impidáis hablar en lenguas, no impidáis el hablar en lenguas, las verdaderas lenguas, evidentemente, el verdadero don de lenguas que tenían, por ejemplo, estos hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo les dice que no lo impidáis, no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Decentemente y en orden, todo, absolutamente todo lo contrario de lo que ocurre hoy en día en todas estas iglesias falsas y apóstatas pentecostalocas, que se hace todo de forma indecente, de forma indecorosa y con un desorden total. Esto lo hemos visto muchísimas veces en estos cultos asquerosos, pentecostalocos, evangelocos, donde todo se hace de forma indecorosa, todo hay un desorden total, hablando en esa jerga carnal, diabólica, esa falsificación satánica del don de lenguas, que es lo que practican millones de estos falsos cristianos pentecostalocos. Pues hasta aquí ya el segundo vídeo. Era importante hacer este vídeo porque en el primer vídeo, hablando del don de lenguas, expliqué lo que era el verdadero don de lenguas, el don de idiomas humanos, como el que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, y era necesario hacer un estudio, un comentario, una exégesis de estas palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios, donde también habla exactamente del mismo don de lenguas, donde lo explica de forma mucho más amplia. Por lo tanto, que no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde veréis el enlace de un par de estudios bíblicos míos muy importantes, donde hablo de este don de lenguas. Los pongo esto de forma mucho más amplia para que se entienda mejor. Ahí lo tenéis en la descripción del vídeo. Dale un like a este vídeo para que mucha más gente lo vea. Comparte este vídeo en tus redes sociales, y si no te has suscrito a este canal todavía, pues suscríbete para llegar al conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. Ese es el conocimiento real que lleva a la salvación. La verdadera doctrina es esencial para la salvación eterna. Por eso le dijo Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren.
Por eso el tremendo cuidado que tenemos que tener por enseñar la verdadera doctrina, tal como por ejemplo os la he expuesto yo en este vídeo. En general en todos los vídeos de doctrina que tengo publicados en este canal de YouTube y especialmente en este vídeo sobre el tema de los dones espirituales que el Señor Jesucristo resucitado dio a su iglesia. Hasta el próximo vídeo. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.